Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política, el debate político, nuestra cita con todos ustedes en riguroso y directo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, teniendo esta mesa de debate, esta mesa de tertulia, esta mesa de coloquio. Hoy esta noche nos acompaña por parte del Partido Popular, don José Suárez, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, Pepe? Muy bien, gracias, muy bien. Por parte de la Formación Podemos nos acompaña doña Esther González. Buenas noches, Esther. Hola, buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos? Pues muy bien también. Por parte de Más por Telde, don José Antonio Amador. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos, José Antonio? Muy bien, Paco. Y por parte del Partido Socialista Obrero Español, don Gregorio Villa. Hola, Paco. ¿Cómo muy estamos? buena, muy bien. Hay que quejarnos, ¿no? ¿Verdad? Si vamos a hablar de sanidad, ¿para qué quejarnos? Pues vamos a comenzar con el tema que ha puesto, en este caso, y lo ha propuesto la compañera Esther González. Hablamos de la situación, la valoración de la sanidad en Canarias. Don José Suárez, le dan a ustedes el testigo, para ustedes vean. Bueno, yo sí, ya. Yo cuando tocamos ese tema, que lo hemos tocado algunas veces aquí, yo lo primero que quiero decir, y lo hago siempre, es que tenemos que estar muy orgullosos de los profesionales que tenemos en la sanidad canaria. Muy orgullosos, ¿eh? Tenemos unos grandes profesionales. Obviamente, en todos los colectivos a lo mejor hay algunas veces que falla alguien y es normal y es posible que muchas personas de los que nos están viendo dicen, oye, pero es que a mí no me trataron bien. Bueno, pero en un porcentaje muy alto, y ya casi todos los profesionales de la sanidad canaria son unos extraordinarios profesionales. Es difícil tropezarte a alguien que le hayan intervenido y le hayan atendido en un centro sanitario y no diga, oye, pues bien, independientemente de que alguna persona no la trató, pero esas cosas ocurren en todo sitio. Ahora bien, el tema de la sanidad, como todos sabemos, es una competencia cedida a las comunidades autónomas y esto me imagino que tampoco se le dirá ya la culpa a Rajoy, ¿no? Como casi todo se echa la culpa a Rajoy. Este tema es un tema de las comunidades autónomas. Es una competencia de las comunidades autónomas. Y es cierto, es verdad, que estos días incluso yo he leído que en Canarias 89 días para una intervención y en Madrid, por ejemplo, 30. Por eso yo siempre soy, y yo creo que estaremos de acuerdo casi todos los que estamos aquí, en que esta competencia debía ser centralizada. Esa es una competencia que tenía que tener el gobierno central para que no haya 17 o 19 tipos de sanidad. No es lo mismo una sanidad en Canarias que una sanidad en Ceuta o en Asturias o en Gerona, o en Cataluña. Por lo tanto, es una competencia que tenía que estar. ¿no? Pero como las competencias están casi todas cedidas a las comunidades autónomas, esta es una de las que tiene. Y Canarias realmente ha tenido una situación bastante complicada en el tema de, más que nada, de la urgencia. Últimamente parece ser que es verdad que se queja mucha gente porque tardan mucho en llamarles para intervenirlo, más que nada en lo que son los temas de traumatología. Los temas cardiológicos o cardiovasculares, parece que eso está más o menos dentro de un parámetro aceptable, ¿no? Porque es un tema muy importante. Siempre digo que es posible que haya en toda regla hay excepciones, ¿no? Y es posible que haya muchas personas que se quejen porque no les llaman, porque les han atendido mal, porque el médico los trató mal, porque la enfermera los trató mal. Eso ocurre, ¿no? Pero en líneas generales la sanidad en Canarias no podemos tampoco decir que es un desastre, ¿no? ¿Que podía mejorar? Sí, claro, todo es mejorable y la sanidad en Canarias se podía mejorar. Y yo creo que donde más es en el tema de urgencia. Pero yo creo que también eso es una incumbencia del Instituto o la Dirección General de Sanidad del Gobierno de Canarias, que los centros de salud, pues llegas y te miran la atención, venga, al hospital. Pero claro, porque tampoco tienen medios y material para poder hacer un diagnóstico con más profundidad. Doña Esther. Bueno, pues yo creo que el problema que tenemos en la sanidad canaria ahora mismo es la ola privatizadora que hay. Obviamente no se cuestionan los profesionales, pero sí, como decía Pepe, siempre falla alguien. En este momento está fallando el Gobierno de Coalición Canaria y obviamente el consejero de Sanidad, que nos está fallando a los canarios, pero él está jugando sus intereses porque para algo fue consejero del Grupo San Roque, tiene sus intereses en la sanidad privada y en eso está trabajando y en ese sentido lo está haciendo muy bien, pero a la ciudadanía pues nos está haciendo mucho daño.
El año pasado fue el año en que más dinero público se destinó a la sanidad privada, al negocio de la sanidad privada, porque tenemos que tener en cuenta, nosotros en la sanidad privada no somos pacientes, somos clientes. A la sanidad privada le interesa tener el negocio. Y pues con este consejero lo están consiguiendo que se les dé cada vez más dinero. El año pasado se incrementaron un 17% las derivaciones a intervenciones quirúrgicas sanitarias. Dentro de ello, al Grupo San Roque, casualmente, del que venía el señor Baltar, se incrementaron un 40%, que él tiene todavía la cara dura de responsabilizar a los funcionarios. Y todo eso, todo el dinero público se está desviando a la privada. Hay detalles curiosos que son indignantes, pero que están pasando. Por ejemplo, en el hospital de Fuerteventura se instaló un aparato de resonancia magnética nuclear, que entre lo que costaba el aparato y lo que es preparar toda la zona, porque eso tiene que estar bunkerizado, se gastó más de 1 millón de euros. No se ha hecho ni una sola prueba en ese aparato, se está desviando a todos los clientes a la sanidad privada. Ahí se ha gastado más de 1 millón de euros de dinero público y aún así se desvía a la gente a la sanidad privada. Entonces, ahora mismo el riesgo que tenemos es eso, que se nos está llevando el dinero público a la sanidad privada. ¿Y eso qué es lo que consigue? Se devalúan los servicios en la sanidad pública, obviamente aumentan las listas de espera. Y hace poco salió una noticia en que la gente prefería la sanidad privada a la pública. Pero, hombre, es normal, cuando tú quitas dinero de la pública, le quitas recursos y se lo das a la privada, obviamente va a estar mejor. Y cuando una persona tiene una dolencia, necesita una intervención quirúrgica y a ti te dicen, mira, en el Negrín te opero el año que viene, en San Roque te opero el mes que viene, y dices, tú lo que quieres es que te intervengan lo antes posible. Y es normal, pero claro, eso es de primero de neoliberal. Yo le quito los recursos a los servicios públicos, los meto en la privada y obviamente la gente va a querer irse a la privada y no a lo público. Y bueno, ahora mismo el señor Baltar nos ha puesto encima de la mesa un nuevo concurso de privatizaciones. Estamos hablando de 220 millones de euros de aquí al año 2022 para la sanidad privada. Y recursos públicos, recursos que se deberían invertir en la sanidad pública para reducir las listas de espera, para dotar de más personal, para mejorar las instalaciones, que te ves los hospitales privados están cada vez mejor a costa del dinero público, mientras los hospitales públicos cada vez están en situación más decadente. Ese es el gran problema que tenemos ahora mismo con la sanidad en Canarias, y nos tenemos que movilizar en contra de esta ola privatizadora, porque están desmantelando los servicios públicos y con la sanidad ya es descarado, y ya fue descarado cuando nombraron a Baltar consejero, y vamos, lo estamos viendo las actuaciones que está haciendo y no tenemos que salir a la calle a protestar en contra de esto. José Antonio. Bueno, yo creo que hablar de la sanidad, del estado, de la situación de la sanidad en Canarias, yo creo que cualquiera que la sufra, o bien en sus propias carnes o bien a través de un familiar, yo creo que se puede dar cuenta de la situación en la que está, sobre todo a nivel hospitalario, a nivel de pruebas diagnósticas, con personas esperando en los pasillos en una camilla, pues 3, 4, 5 días esperando a tener cama en planta. Yo estoy de acuerdo con Esther que estamos asistiendo a una ola privatizadora de la sanidad y a una derivación de pacientes hacia la sanidad privada. De hecho, creo que somos la tercera comunidad autónoma en conciertos privados. El año pasado, concretamente, el presupuesto que se destina anualmente a sanidad se destina un 10% del presupuesto del total, o sea, 270 millones, a este tipo de conciertos. Y bueno, no es que uno tampoco no es cuestión de ser un radical, un fundamentalista en contra de los conciertos. O sea, vamos a ver, si a corto plazo queremos disminuir las listas de espera y es necesario hacer conciertos con la sanidad privada, pues se hacen. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que cuando se recurre a ello y no se ven resultados, pues a lo mejor la apuesta que se está haciendo no es la mejor. Aparte de que, lógicamente, es más costosa dar dinero a la sanidad privada que ir adquiriendo, ir dotando a la sanidad, a tu propio de servicios, de recursos a tu propia sanidad. De tal manera, yo no creo tampoco que sea solo un problema de dinero, porque yo creo que la sanidad, por mucho dinero que meta, se convierte en un saco sin fondo si no hay buenos gestores al frente. Y yo creo que la sanidad canaria de años, yo diría que de décadas para acá, no ha estado al frente, o sea, no ha tenido buenos gestores en líneas generales, quizás con algunas contadas excepciones no ha tenido buena gestión.
De todas maneras, también hay que tener en cuenta que venimos de un desmantelamiento de la sanidad canaria en los años durante la crisis, en la que se cerraron plantas completas de hospitales, se cerraron quirófanos, se redujo plantilla, se suprimieron camas. Vamos, que asistimos a un desmantelamiento de la sanidad en Canarias, que yo me atrevería a decir que en un objetivo de descrédito, me atrevería a decir que premeditado, porque el primer paso cuando tú quieres privatizar, eso es de manual, cuando tú quieres privatizar o hacer ver a la ciudadanía que un servicio no funciona, o sea, desmantélalo, o sea, privado, y entonces la ciudadanía terminará aceptando que la solución es la privatización. Bueno, también las cifras que publican hoy los periódicos de listas de espera y por operaciones quirúrgicas y tal realmente son alarmantes, pero yo creo que el problema está en la base, o sea, que no se ataja la asistencia primaria, o sea, la asistencia ambulatoria y la prevención. Yo creo que son dos puntos fundamentales que hay que atacar. La asistencia, dotar de más médicos resolutivos y médicos y en cantidad suficiente a los ambulatorios, que hagan muchas pruebas diagnósticas en esos centros, en esos ambulatorios, con lo cual se derive menos pacientes a los hospitales y no se les sobrecarga. Y luego políticas de prevención, no solo desde el punto de vista de fomentar los hábitos saludables, sino también desde el punto de vista de prevenir mediante pruebas diagnósticas, ya sean radiológicas, analíticas, para evitar tratamientos largos, agresivos para el paciente y muy costosos para la sanidad, y además para evitar también, mediante la prevención, pues evitar secuelas o discapacidades en pacientes que al final se acaban convirtiendo, por no prevenir, en pacientes de por vida. Por último, decir en cuanto a las manifestaciones que han habido en estos días de la marea blanca, yo cuando estamos en año preelectoral, cuando se acercan elecciones, cuando se forma una plataforma, una marea, siempre tiendo, digamos, a desconfiar, a ver quién está detrás. Porque muchas veces pueden haber intereses partidistas, electorales, electoralistas y tal, pero claro, cuando uno ve que detrás de esa marea blanca están pues todos los sindicatos médicos, está el Colegio de Médicos, de enfermeros, están todas y cada una de las asociaciones y fundaciones de las diferentes patologías y enfermedades que tenemos aquí en Canarias. O sea, pues uno por fuerza tiene que acabar pensando que realmente lo que se denuncia es cierto. Don Gregorio. Bueno, hay algunas cuestiones con respecto a la sanidad que no me han gustado nada, sobre todo cuando se mezcla la calidad con respecto a la situación. Y me explico. No tiene nada que ver la calidad de la sanidad, de la prestación del servicio, con respecto a la situación de la sanidad en Canarias. No podemos mezclar las cosas. Primero, porque todos los estándares que se hablan en sanidad con respecto a la atención a la ciudadanía son bastante altos en la atención. Luego, yo lo que voy a criticar es el sistema, pero la atención no, porque la atención se ha demostrado que con los recursos que se tiene ya se hace lo que se hace para que la sanidad canaria sea buena en atención. Hablo siempre de recursos humanos y de personas que trabajamos en la sanidad pública. Luego el sistema, eso es completamente distinto. Yo estoy en desacuerdo con Pepe porque sí existe el Consejo Interterritorial, que ahí se decide muchísimo la política sanitaria a nivel nacional, y tengo que recordar que cuando la vacuna de la hepatitis el Estado dijo que Nanay de la China no pensaba de dotarla y las comunidades autónomas se vieron abocadas de sus propios presupuestos a tener que pagar pues esa vacuna que era muy costosa, como también la no asistencia a personas que venían de terceros países o personas que venían inmigrantes o que venían en patera, que tampoco se le tenían que atender y se cerró la posibilidad a que sea atendida. Sin embargo, algunas comunidades autónomas con criterio particular y a costa de su presupuesto atendieron a esta población. También se ha puesto sobre la mesa algo que había dicho José Antonio con respecto a la atención primaria. Yo creo que tenemos que plantearnos varios escenarios, y a mí el principal escenario que veo en la sanidad canaria es la equidad. La equidad con respecto a otros sistemas sanitarios. Es verdad que la tenemos transferida y hemos ganado en capacidad de decisión en las comunidades autónomas sobre nuestras carteras de servicio, que también hay que verlo, las carteras de servicio que tiene cada comunidad autónoma. ¿Cuál ha sido el problema de esto? Primero, que no hemos desarrollado una política preventiva para evitar, dotando de recursos a la atención primaria, para evitar
que colapsen los servicios de urgencia, que los servicios de urgencia son para urgencia, y te voy a poner un ejemplo. Tú te caes ahora y no vas al médico, vas mañana y le dices al médico que es urgente. El médico dice, no, urgente era ayer, hoy no. Por mala formación y por mala praxis de mucha gente que dice, no, vete a urgencia que enseguida te atiende, porque también los hay, hemos visto que ha aparecido una cosa que se llama ahora en el argot sanitario el doctor Google. ¿No? Tú vas a internet, una patología, tú tienes esa patología, entonces tú demandas, que está bien demandar servicio, pero demanda el servicio en función de nuestra capacidad y de tu necesidad. Y me explico. ¿Por qué tenemos una lista de espera tan abultada? Primero porque los datos no son exactos, escondemos los datos. A usted lo van a operar y el fin último es operarlo. Pero como le tienen que hacer una radiografía, usted pasa de esta lista de espera a esta lista de espera. Oigan, que no, la lista de espera es esta también, porque usted se va a operar. Que si luego deciden que por esto usted no se tiene que operar, usted desaparece, pero no lo quiten de la lista de espera. ¿Qué sucede? Que los servicios intermedios, en este caso los que demandan para saber el médico si te van a operar, de qué te van a operar, cómo te van a operar, de qué te van a operar no porque lo saben, pero sí la analítica, la resonancia, esta historia, si esta se demora esta también. Otro factor que ha habido, yo no estoy poniendo paños calientes con respecto a esto. Yo sé cómo está la situación de la sanidad, o sea, mi visión de cómo está la sanidad. Y sé que está como está, porque no se le dota de recursos suficientes. Y voy a poner luego un ejemplo. Pero lo que te digo es, el índice de vida ha aumentado. Antes no vivíamos tanto. No hemos previsto que a la población ahora, que ya vivimos mucho más, pedimos más recursos a medida que vamos envejeciendo. Y no se está atendiendo eso. ¿Por qué? Porque no hay una política sanitaria, en este caso en Canarias, acorde a las necesidades de su población. Una población de riesgo cardiovascular, que no lo digo yo, lo dicen todos los estudios. No se toma prevención con respecto a eso. Esa prevención implicaría los hospitales, no, implica los centros de atención primaria o los servicios intermedios, como se intentó crear las urgencias extrahospitalarias para evitar saturar los hospitales, que saturan a los hospitales no tienen recursos suficientes porque la crisis ha hecho que no se ponga la tasa de reposición, no se repone, porque las plazas de los MIR son exiguas en determinadas especialidades y al final no tenemos los recursos adecuados. Y luego los económicos. Y voy a poner un ejemplo por qué no los económicos, aparte de que han contratado al señor Bartal, que yo tuve siendo concejal de Telde de gobierno en comisiones con él, las intrahospitalarias, que sabe que las grandes ciudades participamos en esas comisiones. ¿Qué sucede? Que cuando echaron al Partido Socialista precisamente de la sanidad, el presidente del gobierno, en ese entonces, y José Antonio y yo trabajamos en la comunidad autónoma, cerró el presupuesto, creo que fue en octubre, cerró el presupuesto de ese año, lo cerró porque decía que íbamos a tener un déficit súper elevado, que luego no fue así, y le pidió a los gerentes de los hospitales racionalización en el gasto y que los gastos del hospital tenían que rebajarlo. Y combinó el consejero para detraer del gasto sanitario 50 millones. Y el consejero le dijo que no, que necesitaba 200 millones para eso. ¿Qué ha sucedido? Que el Partido Socialista no está en el gobierno, lo echó del gobierno, no llevan sanidad, y es que ahora resulta que ponen 250 millones para esto. Pidió que se quitara y ahora ponen 250 millones. Pero mire, esos 250 millones van a repercutir directamente a las personas en la atención para evitar las listas de espera. Pues no. ¿Por qué? Ya Esther lo decía antes. Porque flaco favor la hacemos y nosotros lo que hacemos es externalizar servicios dotando a la concertada dos grandes familias, que también hay que decirlo. En esta provincia tenemos una gran familia sanitaria privada y en la provincia en Tenerife también tenemos, concretamente en la isla de Tenerife y en Gran Canaria, tenemos dos familias sanitarias privadas que se dotan y se nutren de los presupuestos públicos. Esa es una mala praxis en política, porque todos tendremos que tener, la gente que creemos una sanidad pública, universal y de calidad, tenemos que tender a recortar en la privada y gestionar mejor la pública. Y eso se intentaba hacer rompiendo los acuerdos que el consejero Jesús Morera, cuando era consejero, intentaba hacerlo, de acortar los conciertos con la privada y al final se lo cargaron. ¿Por qué? Porque entendía que nosotros teníamos que emplear más recursos en la pública para dotarnos mejor presupuesto. Y a lo de Esther, lo de Fuerteventura es un desastre. Si tú le dotas un equipamiento y encima haces un búnker con lo que cuesta, aparte que trae que seguridad nuclear, o sea, el Instituto Nuclear tiene que dar los permisos,
pero tienes que tener personal y formarlo. No puedes ponerte esto o no tener el búnker, como le pasó al Negrín, que teníamos un acelerador, no teníamos el búnker, luego tuvimos que hacer el búnker, pero sí teníamos personal adecuado. Eso lo ocurrió en Fuerteventura y es una mala gestión que se hace desde lo público. ¿Por qué? Porque cuando tú desde lo público gestionas mal, interesadamente, es porque beneficia a otros actores que están por fuera de lo público. Y en eso las personas que trabajamos en la sanidad nos enfadamos mucho porque vemos que nuestro trabajo tiene que ser guiado y llevado para la mejor atención a lo público, necesariamente. Pepe. Bueno, un par de cosas. Decirte, Gregorio, que el doctor Morera, que fue doctor del Negrín. Bueno, es doctor del Negrín, es doctor del Negrín. Y jefe de servicio de neurocirugía. Y fue consejero, dejó muchas más sombras que claros en su gestión en la sanidad canaria. Después también decir que no es cierto que aquí no se haya tratado a los inmigrantes que hay que atenderlos en un hospital. Lo que se dijo en ese momento, que lo que no consideramos, y yo lo sigo pensando así, que lo que no puede ser es ese turismo de sanidad que venía, ¿no? Sanitario que venía, a ponerse aquí una prótesis, a operarse de la vista, a cambiarse la dentadura, a hacer una serie de cosas. No, para eso hay que pasar la factura a su gobierno. En la mayoría de los casos esos gobiernos no tienen conciertos con España para eso. Pero nunca se dejó de atender a un inmigrante que llegase aquí. De hecho, es que lo hemos visto, cuando llega a las costas, pues lo primero que hace es llevarlo al hospital, tratarlo. Si va a un hospital, y todos lo sabemos, y tú lo debías saber, Gregorio, cuando llega una persona que es un inmigrante, un sahariano, un ganés o lo que sea, se atiende perfectamente. No se le dice nunca que no lo atiende. Eso para dejarlo, por si acaso crean que aquí llegaba un inmigrante al hospital y lo mandaban o no. Siempre se ha atendido. Y después hay una cosa, lógicamente, yo no vengo aquí a defender ahora al gobierno de Canarias, no es mucho menos, ni mucho menos, porque en esto, como dice Gregorio, hay bastantes cosas que habría que gestionar mejor y hay que hacer mejor. Pero a mí me gustaría saber, pero con datos, ¿no? No decir nosotros aquí ahora mismo que la sanidad privada se están derivando muchas más pacientes. Yo no lo sé. Me gustaría saberlo con datos. Y saber con datos si efectivamente es que no se puedan atender en el hospital público y hay que atenderlos de inmediato. Hay que mandar uno hay que salvarle la vida. Hay que salvarle la vida y hay que atender a ese... Pero, lógicamente, si hay espacio donde atenderlo en la sanidad pública, ¿por qué se manda a la sanidad privada? Pero saberlo con datos, no decir aquí ahora que el consejero está mandando porque es de su cuerda o porque es de su empresa anterior. Yo debo decir que cuando se nombró al señor Bartar, la mayoría de las personas que yo en aquel momento le escuchaba sus opiniones es que era un buen gestor, y que la sanidad canaria necesitaba un buen gestor. De momento tampoco se le ha visto esa gran gestión, hay que decirlo, porque más o menos muy poco ha mejorado, sí ha mejorado algo la sanidad canaria. Y yo decirle a José que la comunidad autónoma de España que más sanidad tiene en gestión indirecta es la sanidad andaluza. Fíjate por dónde. Tiene 12 grandes hospitales, aparte de unos hospitales pequeños, 12 grandes hospitales, y 5 de esos grandes hospitales los tiene y funcionan, los tiene en gestión indirecta. Por lo tanto, yo digo que si hay que mandar a enfermos a la sanidad privada porque no se puede atender, oye, perfecto, hay que mandarlo, hay que operarlo, hay que atenderlo, hay que intervenirlo, lo que sea, pero siempre que eso se haga, oye, con un rigor que, como dicen, parece ser que una cama en una sanidad pública cuesta 640 euros al día y en una sanidad privada cuesta 400 o 400 y algo, pues mira, la sanidad pública cuesta más caro, la sanidad pública, siempre que haya, como digo, posibilidad de atenderse en la sanidad pública. Bueno, yo solo un apunte sobre lo que comentabas, de que nunca se dejó de atender a un inmigrante sin papeles aquí. Surgió una plataforma entre los médicos, la plataforma Yo Sí Atiendo, porque se negaban a aceptar eso y ellos atendían a todos porque su juramento hipocrático se los imponía, que ellos tenían que atender a todas las personas.
Y surgió esa plataforma, y si surgió por algo, no venga ahora con que se atendía a todo el mundo, sino no sé por qué. Yo no había nadie morirse en la puerta del hospital, a nadie, ¿eh? No sé por qué surgió entonces esa plataforma. Supongo que los médicos estaban muy aburridos y dijeron, bueno, vamos a entretenernos con algo y vamos a montar una plataforma por pasar el rato. Pepe, de luego cuando eso, me dejas tu correo y te paso esos datos, porque parece que ¿Los datos los datos que estoy diciendo, que tú no conoces los datos sobre la cantidad de dinero que se está derivando, si está derivando más y eso, que tú no lo conozcas no quiere decir que tú lo sepas con tú no lo conozcas, rigor, que tú lo sepas con rigor, esos datos, y precisamente pues fueron a partir del Partido Socialista. Patricia Hernández lo solicitó y se lo dieron del Gobierno de Canarias. El propio Gobierno de Canarias dio esos datos. Yo tengo un problema en pasártelo, tú déjame un correo y te los paso. El caso que el tema de que el que tú no lo conozcas no quiere decir que no exista. ¿Los tienes tú, por favor? ¿Lo quieres decir ahora? Te digo, antes ya comenté algunos datos. El año pasado fue el año que más dinero se destinó. ¿Pero cuánto? Se incrementó un 17% las intervenciones quirúrgicas en la privada. San Roque incrementó un 40%, que incluso le han preguntado al propio consejero. Yo no sé, te recomendaría que vieras un poquito las noticias para que te fueras enterando un poquito. Bueno, y que el consejero incluso tuvo la caradura de responsabilizar a los funcionarios, como que él no tenía nada que ver. Pero bueno, te explico un poquito más si quieres. Este nuevo concurso con la sanidad privada, 220 millones de euros, yo te paso el decreto en el que se firmó. Si quieres también te lo puedo pasar, no tengo ningún tipo de problema, tengo toda esa información. Es un concurso, lo firma, ¿sabes quién lo firma? No lo firma Baltar. Baltar él para un poquito de su mollo, que para guardar las formas no asistía a esas reuniones, para que no se le acusara de tener intereses en la sanidad privada, y él no llegó a firmar ese concurso lo firma Narváez Quintero, el consejero de Agricultura. Y conjuntamente con ese concurso se saca un decreto de homologación, porque hay muchas clínicas privadas que ahora mismo no podrían presentarse a ese concurso porque no tienen la homologación necesaria. Entonces se saca un concurso de homologación en el que obviamente se rebajan todos los requisitos para que las clínicas puedan acceder a esa homologación y puedan acceder al concurso. Y claro, entre que se firma el concurso y que se saca este decreto, ya el consejero de Agricultura ya le está entrando la mosca con lo que ha firmado, con las responsabilidades que va a asumir, y ya cuando le ponen el decreto delante dice, yo no firmo esto. Y no lo firmo. Ningún otro consejero de gobierno lo firmó. Eso lo acabó firmando Baltar porque nadie más quería asumir esa responsabilidad. Este es un concurso en el que toda clínica privada que se presente va a recibir algo. Todas van a recibir una parte. Después hay un punto en el que a partir de cierta cantidad de clientes, porque como digo, para mí en la sanidad privada no hay pacientes, hay clientes, a partir de ahí pues ya se lo llevará la que ofrezca mejor precio, pero en principio todas se llevan algo. Y precisamente yo creo que es uno de los motivos por los que, como decía José Antonio antes, la marea blanca precisamente está surgiendo pues por toda esta indignación, porque todos los profesionales están viendo, porque incluso los propios partidos políticos, porque también están ahí, están viendo la situación que hay, y obviamente la situación es muy preocupante. Entonces todo esto se ha puesto en marcha porque esto hay que pararlo, porque nos están quitando los recursos y vamos, lo decía antes, es de esto de primero de neoliberal. Yo le quito recursos a lo público, así desmantelo el servicio público para que todo el mundo prefiera ir a lo privado. Y eso es negocio. Me digo, ahí somos clientes, ahí no somos pacientes, ahí somos clientes. Y yo insisto, tenemos que salir a la calle, tenemos que manifestarnos y tenemos que parar esta aberración. José Antonio. Bueno, vamos a ver. El fin de semana el periódico El País publicaba un informe sobre la sanidad canaria, un informe que hizo la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, que era demoledor con la sanidad canaria. Situaba la sanidad canaria la última de las 17 sanidades de España. Además, es una asociación que no es una asociación que pasaba por ahí, es una asociación que hace informes bastante concienzudos, pues analizan diversos criterios como la financiación, los recursos, el gasto farmacéutico, el funcionamiento, las listas de espera, la valoración de los usuarios. Y bueno, como digo, la situación no podía ser peor. Por cierto, hablando de los medios, llama la atención poderosamente el silencio que guardan algunos medios en cuanto a este tema de la sanidad canaria.
Yo, en cuanto al señor Baltar, decir que, bueno, él llegó y ha sido y va a ser hasta que se marche esclavo de unas declaraciones que hizo en una emisora de radio. Él dijo que todavía estaba Jesús Morera de consejero, él dijo que con 16 millones de euros acababa con las listas de espera en 6 meses. Es y será esclavo hasta que se vaya de esas declaraciones, porque una cosa es predicar y otra es dar trigo. Y yo creo que él se ha encontrado con eso, porque lo que no se puede es ahora estar presumiendo de que en el último año se ha mejorado, cuando en realidad lo que se ha hecho es bajar las listas de espera de 182 días a 177, que tampoco, como bien decía Gregorio, es un dato que sea auténtico, que sea totalmente fiable. En cuanto a lo que decía Pepe de la recentralización de la sanidad, Pepe, yo creo que volver, o sea, las competencias transferidas, ya sea sanidad, educación, volver a recentralizar es dar pasos hacia atrás. O sea, de lo que se trata es de acercar la gestión a los ciudadanos. Vale que hay que tender a un sistema en el que las sanidades, las 17 sanidades, los 17 sistemas sanitarios sean lo más iguales posible, equipararlos. Pero para eso, como bien decía Gregorio, existe un consejo interterritorial que se encarga de velar por eso. Pero vamos, volver ahora a dar pasos para atrás no creo que sea. Luego, en cuanto a lo que comentabas, que la comunidad andaluza es la que más recursos destina a los conciertos privados, yo no sé de dónde sacan los datos, pero... No es así lo que yo quiero decir. Es gestión indirecta, un hospital es gestión indirecta, y Madrid también. Bueno, desde luego en conciertos privados los que más... Perdona, sí. Es hospitales públicos, sí, gestionados... Cierto, son cosas diferentes. Es diferente a una gestión privada, ¿no? Efectivamente. Pero en cuestión de inversión y destinar a conciertos privados, Madrid y Cataluña están a la cabeza. Y desde luego la sanidad catalana también, en el informe que publicaba El País el domingo, también salía muy mal parada. Y bueno, por último, pues reincidir en lo que aquí ya se ha dicho de lo que se ha hecho durante todos estos años atrás, en el periodo de crisis, o sea, la tasa de reposición, el desmantelamiento de la sanidad pública. Aquí se jubilaron a médicos con 70 años que querían seguir, que hoy en día están en la sanidad privada, en perfecto estado de ejercer su profesión. Sí. O sea, son cosas inexplicables que además aportan una experiencia increíble, que no solo eran médicos, eran docentes también. O sea, se han hecho auténticas barbaridades en estos últimos años con la sanidad. Totalmente de acuerdo. Don Gregorio. Fíjate, Pepe, que una mentira, no por repetirla muchas veces, se convierte en verdad. Y yo te voy a afirmar algo que sí te lo voy a decir yo. No hay ningún hospital público en Andalucía, ninguno, en gestión privada. Pero bueno, como tú le pediste a Esther que te dice los datos porque tampoco los creías, no me extraña que tú no creas nada, porque te voy a decir, ¿sabes por qué no te vas a creer nada? Porque cuando llegan aquí en Patera, no es el Servicio Canario de Salud quien atiende a la población que llega. Es Cruz Roja y Protección Civil. Solamente los atiende el Servicio Canario. Luego, que van a los médicos, no la atención primaria, perdona, Pepe. No perdona, sabía que tenía hospitales. No te interrumpí. No, quien los atiende claro, es Cruz Roja, y quien los atiende, los atiende Cruz Roja de historia. Luego, si en eso ven que alguna de las personas que llegan tienen necesidad de ser atendidas, van a los centros de salud y a esos hospitales. Pero cuando hablamos de hospitales no nos referíamos que no se atendían a la gente que vienen en patera, porque esos acaban de llegar y pasa todo el trámite, que por cierto lo llevan luego al Salto del Negro. Y yo no sé si tú te pones a atacar, ahora sí me voy a yo contigo, yo no sé si tú te pones a atacar a Andalucía porque no quieres reconocer que también la gestión de la sanidad canaria, que estuvo en Mercedes Roldós, por cierto, nefasta, en la gestión, te recuerdo el caso Leigh Blue, te recuerdo el Leigh Blue, que siempre lo olvidamos, el caso Leigh Blue de la atención de diálisis en el Negrín y en Lanzarote, que imagínate que terminó en los juzgados y se tuvo que echar marcha atrás. No sé si recuerdas todo ese caso que tuvo la señora Roldós, nefasta también en la gestión pública, porque tú hablas del señor Morera sin dar especificaciones, sino más claros, más sombras que claros. Vamos a ver, yo creo que te tienes que informar, porque lo que sí te voy a decir es, las personas aquí inmigrantes estén aquí en nuestro país no eran atendidas por la sanidad pública porque se les prohibió. Solamente eran aquellas comunidades que se arriesgaron y dijeron que sí les atendían. Yo no hablo de personas que vienen en Cayuco, que son atendidas luego si son necesarias, evidentemente, porque la primera asistencia se tiene que dar. Pero las personas inmigrantes que están en este país,
en este país, que no tienen permiso, que están como están, que trabajan a cualquier cosa para poder mantenerse en este país, no son atendidas en la sanidad pública, porque se les negó, Pepe. No es y cierto. solamente algunas comunidades, perdona Pepe, yo creo que tendrías que formarte mejor. Mira, no, los inmigrantes en este país, de cualquier país, Pepe, déjame terminar de hablar, Pepe, yo no te interrumpí cuando estaba hablando, yo no te interrumpí, a pesar de las barbaridades que dice, yo no te interrumpí porque fui respetuoso con tu palabra, y es, los inmigrantes que están en este país no eran atendidos, y solamente eran atendidos en aquellas comunidades que dijeron que se arriesgaban y atendían. Es más, la plataforma que decía Esther, que se formó de los médicos, que yo sí los atiendo, que por cierto, hay un médico teldense que formaba parte de esa plataforma y dijo que sí los atendía, era porque se les negaban porque no tenían tarjeta sanitaria. ¿Y por qué no tenían tarjeta sanitaria? Porque decía el gobierno, el Estado, que estaban de manera irregular en este país y no eran atendidos. Y sí la tenían otras comunidades autónomas. Y te vuelvo a afirmar, ningún hospital público de Andalucía está en manos privadas, ninguno. Ahora, si tú me dices que es un hospital como San Roque, que es privado, es normal, o como el Perpetuo Socorro, es normal, son hospitales que se construyen. Lo que no ha hecho Andalucía es lo que hizo Madrid, construir hospitales con dinero público para ponerlo en manos privadas. Eso es lo que no ha hecho. Ni Canarias, sino Madrid y algunas comunidades que, por cierto, no sé si fue en Murcia o en algo que van al rescate ahora de un hospital que se privatizó y vienen al rescate de lo público. ¿Por qué? Porque ha sido tal el agujero que han tenido que rescatarlo desde lo público. ¿Sabes cuál es el problema de la sanidad, Pepe? El problema de la sanidad, el consejero no tiene que gestionar. Yo conocí a Baltar de gerente en el materno y me parecía un buen gestor, porque él era el gerente, pero un consejero te recuerdo que no es gestor. No. El gestor es el director del Servicio Canario de la Salud, que te lo digo yo, no existe la Dirección General de la Salud, eso es salud pública. Quien lleva la parte de gestión del Servicio Canario de Salud es su director, porque el consejero es un político, y como político ha hecho bien en firmar sus cosas, que por cierto, y tienes toda la razón, que Narváez Quintero se comprometió a firmar el inicio de todo ese procedimiento, pero oiga, es que usted está poniendo, el zorro a cuidar las gallinas. ¿Pero esto qué es? Ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque la sanidad siempre se ha visto como aliciente para una familia. Y te lo vuelvo a repetir, yo no voy a dar nombres, pero es clarísimo. En Gran Canaria hay una familia sanitaria y en Tenerife hay otra. Y la sanidad canaria, gobernada por quien ha sido gobernada en estos últimos años, de que llevamos desde el 94 que tuvimos las transferencias, siempre ha sido darse a la sanidad, mantener a la sanidad privada, porque te recuerdo que Hospital en Tenerife iban a intervenirse, las pacientes de aquí de cardíaca iban a Hospital en Tenerife a operarse. Hasta que en la pública dijimos, pero si tenemos personal cualificado, si tenemos quirófanos de primer orden, tenemos especialistas cualificados, y se empezaron a operar aquí. Pero claro, se quitan una cosa y te dan otras tres. Y así hemos ido en esta sanidad en dando siempre valor a lo privado antes que lo público. Y te vuelvo a repetir, que aunque no te guste, quien inició el procedimiento para denunciar el concierto sanitario en Canarias, que llevaba muchísimos años dejado de la mano de Dios, fue Jesús Morera. Y quien solicitó más dinero para la sanidad pública, para poder mantener los servicios. Mira, la sanidad pública no va a ser nunca va a tener superávit. Eso está clarísimo. Es que no lo puede tener. La gestión pública no puede tener superávit. ¿Por qué? Porque tiene que prestar servicios. Y los servicios tienen que ser de calidad. Y cada vez vamos siendo más longevos. Y vivimos más. Y queremos más recursos. Y antes, donde tú tenías un fármaco que te daba una aspirina porque te daba dolor de cabeza, pues ahora el médico te manda 10. Una para el corazón, uno para el hígado, otra historia. Y al final, encima, que no hemos hablado de la farmacología, cómo hemos llegado a este punto en que la gente... Los pensionistas no tienen ni siquiera para pagar su medicina, porque no lo hizo Coalición Canaria, perdona, ni el Pacto Socialista hizo el pago farmacéutico, no lo hizo. Fue un gobierno que tú conoces muy bien. Y el primer gobierno que hizo un céntimo sanitario fue el de la Generalitat de Cataluña. Que nos vamos olvidando de todas estas cosas. Son la gente que intenta privatizar lo que te quería decir con respecto a la sanidad pública. Pero te vuelvo a repetir dos cosas. Quien atienda a los usuarios cuando llegan a esto no es el Servicio Canario de la Salud, eso van después si tienen necesidad, y sobre todo que los conciertos a quien beneficia
pues son a este imperio sanitario privado que tenemos en la Comunidad Canaria, que se ha habido ahora refrendado, fortalecido por políticas neoliberales para intentar privatizar más los servicios públicos. Es así. Nos vamos a unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de debate aquí en Más que Política, el debate político. Si tienes que retirar material que contiene amianto, bidones, plancha, aislamiento, etc., no olvides llamar a FDS Canarias. Lo retiramos y te entregamos la documentación de autorizado por un coste razonable. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente. Queridos canarios, ustedes no nos abren las puertas de su casa, nos abren toda su vida. Nos hacen amar la tierra, el mar, Manrique, Valentina la de Sabinosa y las estrellas. Vinimos por todo, por ustedes volvemos. Ojalá el mundo fuera más como sus islas y como ustedes, capaces de todo, aislados de nada y cada vez más queridos. Posiblemente el mejor tratamiento contra la artrosis, Carticuren Plus, un tratamiento muy eficaz en la artrosis. Carticuren Plus, un sobre al día, durante 3 meses, te mejora el dolor articular y te facilita un feliz movimiento. De venta en farmacia, Carticuren Plus. Porque hemos creado. El artista internacional José Vélez trae al Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas los días 9 y 10 de junio a las 9 de la noche su concierto 40 años y seguimos. Compra tus entradas en las páginas web del auditorio y en MG Tickets. No te lo pierdas. FDS Canarias, líder en el mercado de recogida de neumáticos fuera de uso. No olvides que recogemos gratuitamente a las empresas todos los neumáticos fuera de uso. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente y la calidad de vida. Hola, saludos, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, los viernes por la noche a las 9. Calentito, ¡au! Resonancia Abierta Gran Canaria en Telde te informa que su resonancia se realiza en 24 horas. La máxima calidad al mejor precio de Gran Canaria, 180 euros. Llama y pide cita al teléfono que aparece en pantalla. Si buscas toda la actualidad política de Canarias y toda la información sobre los eventos sociales, culturales o deportivos de la sociedad canaria, la encontrarás en los informativos de Canal 4 Televisión. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar a este su espacio Yemanjá de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche. Aquí en Canal 4 TV, un programa lleno de misterios, de respuestas, de soluciones, de magia y sobre todo de muchísima fuerza. Les espero.
Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate político. Otro de los temas que vamos a poner en esta mesa de debate es la anunciada huelga por parte de jueces y fiscales que se va a llevar a cabo. Sí, bien, pero Paco, déjame, como este tema de los jueces yo no voy a ocupar mucho tiempo, porque yo creo que ninguno de nosotros. Quiero decir dos cositas nada más. Yo entiendo, Esther, que tu ideario político, al que yo respeto, es que todo lo que no sea público hay que descerrarlo. Yo entiendo ese ideario político, te lo entiendo, lo respeto. Tú no quieres nada privado, sino todo público. Bien, así funcionan los países que en un momento determinado quisieron hacer eso. Y después, oye, Gregorio, es que parece que o tú eres el más sabiondo o te lo sabes todo, porque siempre tiene que decir que te informe. Yo jamás me atrevería, porque le tengo mucho respeto a las personas que están aquí y también a las personas que nos están viendo, de tener que decirle, oye, infórmate lo mismo que tú. Tienes que informarte. Yo a lo mejor sé más cosas de esas que tú. Y entonces, ¿por qué me dices tú eso? Infórmate. Es que te lo dije una vez, tú no me vienes a dar clases de nada, Gregorio. Y no me das clases de nada porque no las necesito, no las quiero. Bueno, y ahora lo que vamos. Yo, lógicamente, he respetado el derecho que hay para las huelgas y seguramente que están cargados de razones para hacer huelgas. Lógicamente, vuelvo y repito, estas son unas competencias que están delegadas a las comunidades autónomas y que es verdad que hay en otras comunidades también que se están quejando porque le faltan medios, le faltan personal, le faltan... Las comunidades autónomas son las responsables de que esto sea así. Lógicamente, si hay algún problema que tenga que el Ministerio de Justicia tenga como mínimo que se manifiesten los responsables, que son viceconsejeros de justicia, los que tienen todas las comunidades autónomas. Por lo tanto, oye, mira, si se están manifestando, pues harán cargados de razones. Yo, lógicamente, les respeto ese derecho que tienen para manifestarse. Vale. Yo me voy al tema del que vamos a hablar directamente, obvio el resto. Y bueno, primero que nada, sí, creo que hay que reconocerle el gran mérito al ministro de Justicia, al señor Catalá, de haber podido unir a todas las asociaciones de jueces y fiscales en su contra. Hombre, eso es un gran mérito, que se lo ha trabajado a pulso y yo creo que hay que reconocerse lo que haya conseguido, que todas las asociaciones se pongan de acuerdo en una huelga en contra de la situación de la justicia actualmente. Y como mismo reclaman las propias asociaciones, la propia actitud del Ministerio, que no quiere hacer caso, que pasa olímpicamente de las reivindicaciones de estas asociaciones. Pues una huelga histórica, que ha tenido un seguimiento pues bastante amplio. Estaba viendo los datos que ofrecían las asociaciones convocantes, que precisamente en Canarias era la comunidad en la que mayor seguimiento tenía, con un 74%, creo que era de 272 jueces, 203 la habían secundado. En el Estado, pues en el conjunto del Estado, pues como un 65%, también de fiscales, superando el 50%, que ha tenido un seguimiento pues bastante importante, lo cual deja bien claro pues un poco cómo es la situación de la justicia en este país. Las reivindicaciones, pues la principal, y obviamente en contra de la politización de la justicia. Están ya cansados, por ejemplo, de la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial pues a través de los políticos. Piden que sean ellos mismos los que elijan a sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial. Ahora mismo este consejo está formado por 20 personas elegidas todos por los políticos, y entre ellos pues ya eligen al presidente, y casualmente ahora mismo el actual presidente, Carlos Lesmes, fue miembro del gobierno de Aznar. Estuvo de secretario creo que era secretario de Estado de relación con las administraciones, creo que era, si no me equivoco, pero vamos, que una clara referencia del nivel de politización. Y esto, vamos, algo que ha venido funcionando así desde hace muchos años, tanto por parte del Partido Popular como por el Partido Socialista, pues han estado bastante cómodos eligiendo entre los políticos a ese Consejo de Gobierno de los jueces, y hasta ahora no han querido reformarlo, y en esta subcomisión que se ha puesto en marcha en el Parlamento pues también
han bloqueado la posibilidad de que por lo menos 12 de ellos sean elegidos por los propios jueces, que es algo que incluso el Consejo de Europa le ha reclamado a España. El Consejo de Europa sacaron un informe no hace mucho, donde un poco lavaba la cara a España por la politización en este sentido, que tenían que dejar, que los políticos tenían que dejar de ser ellos los que eligieran al Consejo de los Jueces. Y obviamente reivindicaciones en lo que es modernizar la administración de justicia, porque la administración de justicia siempre ha sido la hermana pobre, a la que menos recursos se le han dado, porque obviamente interesa que haya menos recursos en la justicia. Así hay grandes casos que se pegan años y años y años y no tardan en llegar a los juicios, y cuando llegan a los juicios pues hay dilaciones indebidas y vamos a rebajar penas, y al final al principio se pedía un montón de condena de cárcel, ya después resulta que con tanto tiempo que esperamos, al final ninguno se va a sacar por la puerta Santo Negro ni nada, y cosas así. Y bueno, reivindicaciones también piden que se incrementen las partidas para incrementar las plazas de jueces y fiscales, y que simplemente se adecúe a la media que hay en Europa, porque estamos muy por debajo. Queremos ser muy europeos, pero a la hora de apoquinar y estar al mismo nivel, ahí no queremos. Y bueno, yo me imagino que las reivindicaciones seguirán más adelante, porque entiendo que el señor Catalá seguirá con esta actitud de no hacer caso, y como digo, tiene mucho mérito, y se lo quiero reconocer, tiene mucho mérito que haya conseguido poner de acuerdo a todas las asociaciones en su contra, y oye, se lo ha currado, eso hay que reconocérselo. Bueno, José Antonio. Yo creo que la independencia del Poder Judicial, y que el Poder Judicial que esté mal dotado, o sea, carezca de medios humanos y materiales y de la modernización que requiere, yo creo que a nadie se le escapa. Yo creo que lo novedoso de lo que pasó en la jornada de ayer es ver a los propios jueces y fiscales en la calle clamando por la independencia, que yo creo que al gobierno del Estado se le debería sonrojarse de que en un país, en un Estado de la Unión Europea, en un Estado que se supone una democracia avanzada, tener a los jueces en la calle solicitándole al gobierno, reclamándole independencia para el Poder Judicial. Pero yo creo que ya llega un punto en que ellos mismos se sienten cuestionados por la propia ciudadanía y no les queda otro remedio que salir a la calle. Yo creo de todas maneras que el tema de la independencia lo tienen perdido. Vamos a ver, esto los partidos políticos tienen la sartén por el mango. El propio órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, nombra a los jueces con criterios más políticos que de mérito y capacidad, y esto lo dicen los propios portavoces de las asociaciones de jueces. Y claro, esto desde luego lo que demuestra es que de calidad democrática deja bastante que desear. En cuanto a los medios materiales y personales, bueno, esto es algo que también viene de mucho tiempo atrás, pero que vamos, que es demencial. Por ejemplo, al nivel, hoy mismo escuchaba en una emisora de radio a una portavoz de una asociación de jueces diciendo que incluso los propios programas informáticos entre los diferentes juzgados y entre las diferentes instancias judiciales no son compatibles. Pero claro, el problema que uno se plantea cuando ve que carecen de medios materiales y humanos, y que quien ha de dotarlos es el gobierno, uno le surgen ya las típicas cuestiones. O sea, vamos a ver, ¿le interesa realmente al gobierno, al Poder Ejecutivo, dotar de los medios necesarios, por ejemplo, contra la corrupción a la justicia? ¿Le interesa al gobierno dotar de los medios necesarios a la justicia para que haya una justicia rápida, con lo cual no se provoquen rebajas de condenas por dilación indebida? Claro, y luego llegamos también al punto en que no es de recibo tampoco en España que se esté hablando constantemente de jueces conservadores y de jueces demócratas, jueces de izquierda, jueces de derecho y jueces de centro. Esto hace dudar a la propia ciudadanía de la independencia del Poder Judicial. Como tampoco es de recibo que ante una denuncia que se presente en un juzgado la tramite en unos meses, y si le toca a otro juzgado, pues le tarde 3 años. Luego se dice o se pretende decir que la justicia es igual para todos. Mire, pues no.
dependiendo del juzgado que le toque. Yo creo que todo esto está propiciando que se pierda, que los ciudadanos pierdan mucha fe, hayan perdido ya mucha fe en la justicia, que ya la justicia, el Poder Judicial, se empiece a considerar como una de las cuestiones que más preocupan en las diferentes encuestas que hace el CIS. Y bueno, yo creo que perder, por ejemplo, la fe en los políticos, pues yo creo que es recuperable. O sea, siempre tiene uno la esperanza de que unos políticos sustituyan a otros y bueno, y que haya un recambio. Ahora, cuando la ciudadanía pierde la fe en la justicia, en el Poder Judicial, yo creo que esto es muy difícil de recuperar. Don Gregorio. Bueno, yo iba a hacer antes de nada un tic-tac. A veces la desinformación se convierte en deporte nacional. Y luego también el respeto al adversario está en dejar que el adversario también pueda hablar sin interrumpirle. Creo que ahí también está el respeto, salvando eso. Quien no quiera coger, que lo coja, y que no, pues que siga en el agua, evidentemente. Con respecto al tema de los fiscales y los jueces, yo creo que ha habido como especie de una propia endogamia dentro de este círculo que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Por qué una endogamia? Porque evidentemente, aunque tú tengas traspasadas las competencias, no todas están traspasadas. ¿Quién nombra jueces y fiscales? Evidentemente. ¿Cómo son los órganos de elección? Es verdad que se ha criticado mucho el sistema de elección que tienen, pero también es verdad que yo voy a poner el proceso contrario. Creo que tenemos que ir al sistema democrático mixto, porque en el sistema contrario, tú imagínate que ahora todos los jueces, ¿no? Todos los jueces, en vez de los de Francisco Vitoria, que es la conservadora, elijan todos a su historia, ¿no? Imagínate cómo sería ese órgano dirigido por jueces que se denominan conservadores. Yo creo que ahí el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo lo que ha hecho es evitar la presión que puede que se elija uno u otro. Y siempre se ha hablado de un sistema mixto, ponerse de acuerdo para ver cómo es el sistema más democrático de elección y más libre. ¿Por qué? Porque hay jueces que van y vienen a la política y según su ideología funcionan de una manera u otra. Y se ha visto, por ejemplo, en la judicialización de la política o la politización de la judicatura, porque ha habido jueces que están ahora pues instruyendo casos de corrupción donde ellos habían sido y son miembros del Partido Popular, por ejemplo, o podían ser del PSOE. Bueno, sí. Pero en este caso, como todos los casos que están habiendo y se están debatiendo hoy en España son del Partido Popular, todos los casos que tienen, hasta hoy mismo, pues lo que sale. ¿Qué sucede? Que ¿cómo vamos nosotros a salvaguardarnos de este tipo de conducta de la propia persona que pertenece a la judicatura? Pues creando sistemas independientes, evidentemente. Sistemas independientes donde el legislativo, y es otro, porque hablamos del ejecutivo, pero es que el legislativo de un tiempo para acá, en todos los cambios normativos, hacen que la judicatura se vuelva loca en la aplicación de muchas leyes, porque a veces tienen que ir por delante de leyes que todavía están ahí en el inicio, en el Parlamento, y hay muchísimos casos en este país, y no voy a hablar de la orientación y la identidad, porque también nos hemos visto perjudicados, porque la ley va muy por detrás, vienen casos en la legislatura y se han visto diciendo, pero mire, es que la ley dice esto, como el caso de la manada, que cómo han hecho esta sentencia que aquí, pues en fin, nos hemos tirado los pelos en la cabeza. Con esto quiere decir que el problema que tenemos en la judicatura es que los jueces y fiscales pueden ir a la política y luego volver. ¿Pueden hacer este proceso de ida y vuelta? Teniendo claro que sean independientes en la hora de hacerlo. Que no se dejen llevar en el Poder Legislativo por lo que conocen de la judicatura, y si están luego vuelven a la judicatura y dejarse llevar por lo otro. ¿Somos capaces de hacerlo? Nosotros decimos que las puertas giratorias en política no deben de existir. En política no deben de existir. Pero claro, cuando tú a un poder, en este caso a jueces fiscales, le dices que España va cambiando y va legislando, porque encima es otra, no solamente lo que España legisla, sino que las directivas europeas nos obligan a meter dentro la ley de contrato del sector público, que nadie sabe cómo funciona. Tú imagínate que vaya una ley de esto ahora al juzgado. ¿Qué va a pasar? Que no sabrían cómo llevarla adelante. ¿Cuál es el problema? Los medios. Y en la mayor parte del problema que ha habido de jueces y fiscales ha sido la falta de recursos. ¿Por qué? Porque es verdad que los programas no se interconectan, los programas han caído y se han conocido datos de sumarios que se han conocido porque no han hecho otra historia, no les han dotado de los recursos humanos necesarios para llevar adelante, y al final te están viendo que tú tienes que hacer 3 sentencias por mes, y si no lo haces te penalizan. Y entonces, si queremos que los jueces y los fiscales hagan su trabajo como debe ser,
dotémoslo de los medios. También es verdad que se ha visto España superada por todos los procesos de corrupción que ha habido en todos los órdenes, que han cogido los juzgados y los han llenado de todo. Pero mira, contra la violencia de género no hemos dotado de recursos. Sin embargo, tenemos exiguos juzgados que tienen que dictar medidas cautelares de golpe y porrazo porque no tienen recursos. Y al final es la pescadilla que se muerde la cola. Nosotros nombramos a los jueces se ven porque no tienen recursos, tienen que hacer sentencias, la sentencia la hacen en función de su ideología y así nos va. Yo creo que tenemos que pararnos en un momento determinado y dotarnos como país democrático de un sistema legislativo, ejecutivo y judicial separados realmente. Y que la gente vuelva a recuperar eso de que la justicia no es esa señora sin venda con eso que tiene ahí, que eso es fácil. No. Tienen que ver y ser más asertivos. Y no podemos ser tan latinos esto dice que el vaso tiene agua y está casi lleno y viene otro juez y dice, bueno, pues no sé, yo no lo veo tan lleno. La ley es la ley. Y lo que no se pueden hacer es sentencias que sean a libre albedrío de los intereses personales o de las creencias o de la ideología de ese juez, porque entonces nos leen. Entonces tenemos que tener un acuerdo democrático de cómo vamos a hacer esto. Lo que no se puede hacer es, tenemos la justicia como la tenemos, un palacio de justicia en las Palmas de Gran Canaria, espléndido, súper moderno, y sin embargo, por la no tasa de reposición, yo no hablo de la judicatura, hablo de todas aquellas personas que tienen que hacer el trabajo base para que puedan tener ellos luego su trabajo, su sentencia, no se han repuesto tampoco. Con lo cual tenemos la pescadilla que se muerde la cola. Yo soy partidario, por supuesto que el derecho a la huelga historia es irrenunciable de todo trabajador y trabajadora, y yo, como Esther, yo felicito al ministro porque es la primera vez en la historia, no lo consiguió ningún fiscal general del Estado, pero un ministro ha conseguido que todos los operadores jurídicos se hayan puesto en huelga. Y es un ministro, ni siquiera lo ha conseguido el fiscal general del Estado, ni la fiscala cuando estaba, sino el ministro. Y a Qatar hay que felicitarlo por eso. Pepe. Bueno, yo hay algo en lo que estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, puesto que cuando se habla de estas asociaciones de jueces, que si de Francisco de Victoria, que si jueces para la democracia, que unos son de izquierda, o sea, lo dicen ellos abiertamente, y otros son de derecha. Hombre, esto da mucho que pensar al ciudadano en su imparcialidad a la hora de impartir, valga la redundancia, justicia. Ellos pueden ser de lo que sea, de donde sea, pueden tener sus idearios políticos el que quiera, pero hombre, usted no puede decir que usted es un juez de izquierda porque, hombre, si usted sabe que yo soy de derecha y yo voy, hombre, este tío va por mí. Entonces, estas cosas, creo que lo dijo Gregorio, esto tiene que llevarse a un sitio donde todos los jueces pues sean iguales. Y lo mismo que dice, y yo estoy de acuerdo, que un juez que quiera participar en política, usted va a abandonar la carrera de la judicatura. Y usted se va a la política, y cuando usted termine la política se dedicará usted a ser abogado, a hacer lo que sea, ¿no? Pero volver otra vez, como han habido muchos, y como ahora mismo, por ejemplo, hay un ministro que es el ministro de Justicia y que es juez. Ahora, si termina como ministro, ¿vuelve otra vez a ser juez? Pues sí. Pues yo considero que no. O sea, estas cosas son las que yo tampoco las entiendo. Ahora, yo creo que nosotros, lógicamente, también decimos, y lo dicen los jueces, y en la calle, si lo dicen ellos, pues todos los creemos, ¿no? Que la justicia está muy politizada. Yo creo que también es una cultura política que nosotros tenemos en este país que a lo mejor nos lleva a todos a pensar lo mismo. Y yo creo que, hombre, hay cosas que a lo mejor, pero no metamos a todo el mundo en el mismo saco. Todos los jueces no están politizados, hombre. No hay, los habrán, bueno, como en todas las cosas. Pero en Francia, ustedes saben en Francia quién nombra al Consejo del Poder Judicial, y en muchos países europeos, el jefe del Estado. Así de claro. Nombra al Consejo del Poder Judicial. Y, hombre, yo no sé en Francia, porque tampoco yo he vivido allí, no sé cómo estará la justicia en Francia, si estará muy politizada, pero lo nombra, yo hablo de Francia, y hay otros países que pasa igual, lo nombra el jefe del Estado, directamente el Consejo del Poder Judicial. Y el Consejo del Poder Judicial es un órgano totalmente autónomo, debe ser un órgano totalmente autónomo, y que ese sea el que marque los parámetros a seguir por todos los jueces en este país. Y son los que tienen que
velar para que un juez tenga un comportamiento adecuado a la hora de impartir la justicia. Y yo he visto pocos jueces en este país que hayan sido condenados. Es que también hay que tener eso en cuenta, cuántos jueces no han hecho cosas muy malas. ¿Y han visto ustedes algún juez en la cárcel? ¿No han visto? Y seguramente algunos tendrían que estar en la cárcel, como hay médicos en la cárcel, como hay abogados en la cárcel, como hay otras personas de otros colectivos en la cárcel. Yo, juez, no he visto en la cárcel. Y seguro que más de uno se han equivocado, porque hay más de 5.000 jueces en este país. Yo creo que más de uno, pues no. Pues el Consejo o el Poder Judicial quien tiene que abrir el expediente a un juez determinado, que yo no digo que no se equivoquen, pues lógicamente se habrán equivocado, como el tema de que hablaba Gregorio de la sentencia de la manada. Yo he dicho aquí que yo no tengo por qué decir que la sentencia no está bien hecha, porque yo no soy jurista. Lo que sí me parece mal es ese juez del voto particular. Ahí yo creo que ahí hay una cosa, y yo no sé si el Poder Judicial habrá actuado, es que todavía no lo sé. Por lo tanto, hay muchas cosas en esto que nosotros hablamos de una manera alegremente, o al menos yo no quiero hablar de una manera alegremente de los temas judiciales, porque tampoco estoy yo en ello, ¿no? Y la calle muchas veces dice como a ti te va. Cuando te impone una sentencia, pues te quejas y dice que esa sentencia que el juez aquel ha cogido contigo. Es que es muy difícil que haya una persona que le haya recaído una sentencia que diga que el juez se portó bien. Es muy difícil. Por lo tanto, siempre es un colectivo que será criticado y será siempre cuestionado en su gran mayoría de sus actuaciones. Doña Esther. Pues varias cosas que han comentado, y una de las cosas que comentó Gregorio, totalmente de acuerdo. Tenemos que ir a una verdadera separación de poderes, y yo creo que ahí está uno de los puntos importantes en este caso, que no hay una verdadera separación de poderes. Cierto que es difícil a la hora de juzgar. Un juez, al fin y al cabo, es una persona con sus ideologías, por mucho que tenga, se le prohíba tener un carnet de partido, se le prohíba dedicarse a la vida política, su ideología la tendrá, eso no lo puedes evitar, y en muchos casos la ley está sujeta a la interpretación de ese juez, y ese juez interpretará pues en función de sus ideas. Es muy complejo, pero obviamente hay que buscar otro sistema, y primero que nada hay que empezar a escucharles, y no dar la espalda como está haciendo ahora mismo el ministro, y dotarles de medios es muy importante. Y la verdad, el tema de la sentencia de la manada... Dilo. Es que, vamos a ver, eso es un tema aparte de lo que es la huelga de jueces y fiscales, pero me parece una aberración la sentencia, una aberración el voto particular, pero es que lo que me parece también una aberración es cómo define el Código Penal el abuso y la violación. ¿Cómo puede ser eso? O sea, una mujer que a lo mejor por determinadas cuestiones no está en su estado para decir un no consentimiento, que a lo mejor ha perdido el conocimiento por lo que sea, abusan de ella, la violan, pues eso es una violación. Si no hay violencia, ¿no te está violando? ¿Qué burrada es esa? ¿Cómo podemos tener un código penal que diga eso? Es que hace poco surgió un caso en Playa del Inglés con una turista que había bebido, como cualquiera que sale y bebe con todo su y abusaron de ella como 5 personas, o 4, y el quinto lo intentó y ya no. Ella no estaba en esos momentos, había perdido totalmente el conocimiento. ¿Cómo me puedes decir a mí el Código Penal que eso no es una violación? Porque no ha habido violencia. No, vamos a ver, eso es una violación. Después que haya violencia, pues eso es un agravante más. Pero es que eso es una violación en toda regla. Es que eso me parece una aberración, y lo del juez del voto particular, y es que muy, muy fuerte, y la verdad que vamos.
No, me voy a ahorrar lo que estoy pensando. Don José Antonio. Bueno, retomando el hilo de lo de la sentencia de la manada, estoy bastante de acuerdo con Esther, pero en cuanto al voto particular, yo creo que además el ministro Catalá cometió un resbalón importante. O sea, lo que no se puede decir de un juez es que no, porque es que este señor tiene problemas. O sea, vamos a ver, pues diga usted qué problemas tiene, y si tiene problemas, ¿por qué lo tiene ejerciendo? ¿Por qué no lo quítalo de ahí. Él no es responsable de los jueces. Quítelo de ahí. Bueno, pero si él sabe, pues si no es responsable de los jueces, entonces ¿cómo sabe? Alguien le habrá dicho que, pues tendrá a alguien por debajo que le habrá dicho al ministro que tenía problemas. O sea, entonces es una cadena de responsabilidades. Vamos a ver, yo creo que el ministro lo que ha hecho con esas declaraciones es sumarse a la ola de populismo. Vio las manifestaciones en la calle y dice, bueno, pues yo me subo a este carro porque este carro se me echa encima. Y retomando al tema de las carencias del Poder Judicial, yo creo que dotar de medios humanos yo creo que no es tan complicado, y dotar de más partidos judiciales y crear y abrir más juzgados. O sea, si realmente hay voluntad por parte del Poder Ejecutivo, quizás la solución, tal y como dice Gregorio, sea llegar a la auténtica, a la verdadera independencia entre poderes y dotar de propio presupuesto al Poder Judicial, y que sean ellos mismos los que se doten con su presupuesto de medios humanos y materiales, porque claro, si es el Poder Ejecutivo el que ha de dotarla, siempre va a surgir ahí la suspicacia, siempre va a haber ahí una mezcla de... Y luego, en cuanto a las reivindicaciones, lo que piden, la verdad que escuchando a los jueces y fiscales, lo que piden es que a mí me parece de lo más coherente. O sea, que del Consejo, de los 20 miembros que componen el Consejo General del Poder Judicial, 12 de ellos sean elegidos bien por ellos mismos o bien por la ciudadanía, a mí me parece que tiene bastante coherencia. Como también están pidiendo una cuota de género dentro del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial, y hasta una cuota joven. Porque es que hay que reconocer que la edad media del Consejo General del Poder Judicial es bastante alta, creo que supera los 60 años. O sea, si realmente se quiere que el Consejo, que representa, el órgano que ha de velar y que representa a los jueces y que es el órgano de gobierno de los jueces, sea representativo de la sociedad, o sea, de las diferentes sensibilidades sociales, o sea, realmente las cuestiones de género y hasta de edad tienen que estar ahí representadas. Los órganos estos no se escapan a una sociedad machista y patriarcal en la cual siempre ha imperado el dominio del hombre. De hecho, inclusive las leyes, si las miras, siempre se escriben en masculino. Entonces tenemos un problema realmente de representación de género, pero en todos los estamentos. Yo me voy ya no la sentencia, porque ya le ha dicho alguna cosa y a mí me produce, cada vez que hablo, me dicen algo de la sentencia de la manada, en fin, se me ponen los pelos como escarpias, ¿no? Porque la simple voluntad de no es no hay más, no hay vuelta de hoja, y es verdad que la legislación tiene que haber cambiado, y es verdad que vamos muy retrasados, pero el problema lo tenemos también dentro de la propia judicatura. El problema está en que la propia judicatura ha seguido sus propios pasos, porque yo sí creo que los profesionales tienen que ser independientes, porque si no, ¿dónde estaría yo? Yo trabajo en el sector público, trabajo en sanidad, pertenezco a un partido político de una determinada, y yo quiero que la gente entienda que cuando me van a donde yo estoy es el principio de profesionalidad, de transparencia y sobre todo de equidad, que yo no me dejo guiar ni a quién le vota, ni a quién le reza, ni con quién te acuestas, y creo que la justicia también debe que tenerlo así. Y yo sí creo en el principio de profesionalidad de toda la judicatura, evidentemente. Luego vienen los casos que son clamorosos, pero que no por eso tengo que meter a toda la judicatura en medio, porque yo conozco gente racional, con ideología determinada, pero que luego piensan en la justicia y en la equidad para impartir justicia. La ley es la ley. Si tú robas, y vale, que porque robas 1000 es más que 100, vale, pero es robar. Yo pienso que el principio de equidad lo tiene que dar la profesionalidad y sobre todo el dedicarte a una carrera que es bastante jodida en sí, porque tiene que administrar justicia. Pero también son los palos que le ponen encima. Cuando un gobierno politiza la judicatura, enseguida tenemos un problema. ¿Por qué?
no es que coja los jueces de ida y vuelta, que lo pueden hacer, o sea, pueden venir. Yo no tengo ningún problema que un juez venga a la política y luego se vaya a la justicia, si es racional, si es ecuánime, si imparte justicia como debe ser. El problema son esos casos que tú dices, vamos a ver, es que se le ve la pinza. Es que se le ve la pinza con su sentencia, cómo manejan una cosa que para ti son 3 días y por robar una gallina te meten 3 años y el otro robó 10 millones y sale suelto con una pena de 10.000 euros de fianza. Ese tipo de conductas son las que se deben de reprobar, pero tanto en la judicatura como en el Poder Legislativo como en el Judicial. Yo sigo planteando de la independencia real. Y lo del presupuesto estaría bien. A mí lo que me da miedo es que en una sociedad tan liberalizada de este tipo, una determinada organización mayoritaria asuma el control de eso. Porque si es así, el Poder Legislativo se quedaría de espaldas y no tendría capacidad ninguna. Y cuando en todos los países democráticos eligen a sus órganos con mayor o menor independencia, tienen que pensar que no la justicia la tiene que impartir el Poder Legislativo, ni darle la capacidad al Poder Judicial para que tome las decisiones como le da la gana, sino tiene que haber una ley. Tiene que haber una norma y todos tenemos que cumplir parte de ella. Pero esa independencia yo se la doy a jueces, fiscales, juezas y fiscales, que por cierto, sabes que hay más juezas que jueces. Pero no Sin embargo, es verdad, en los grandes estamentos donde se toman las decisiones no están. No están. ¿Y por qué? Porque los jueces también siguen siendo machistas, patriarcales. Y prueba de ello la sentencia de la manada. Bien, entramos con el tercer tema, que es los presupuestos generales del Estado. Sí, yo simplemente porque aquí es posible que muchas personas de las que nos ven les hayamos confundido, ¿no? A todos los juzgados, toda la justicia está transferida a las comunidades autónomas. Y les digo, ¿quién tiene que dotar a todos los juzgados de los medios y materiales para desarrollar su labor? Son las comunidades autónomas, no es el ministro catalán. El ministro catalán no es quien tiene que dotar a todos esos juzgados de los medios y materiales para que desarrollar su labor las comunidades autónomas. Para eso son autónomas. Y decir después que, como decía un político de raza, ¿no? Montesquieu muerto, el señor Alfonso Guerra. Bueno, los presupuestos se han aprobado hoy. Queda un trámite que pase por el Senado y yo creo que, bueno, debemos de estar... yo al menos lo estoy. Yo estoy muy contento porque, en primer lugar, la ciudad de Telde se va... Yo soy concejal del Ayuntamiento de Telde y quiero lo mejor para los ciudadanos de Telde. Se va a dotar de esos presupuestos una cantidad bastante importante y muchos ciudadanos, como los ciudadanos de Ginamar, de la zona de Ginamar, se va a dotar de una cantidad importante que a través de las negociaciones para la aprobación de los presupuestos generales, también creo que tienen que estar enhorabuena las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se van a compensar en parte ya con estos presupuestos y van a cobrar seguramente con carácter retroactivo una parte importante de la equiparación. Las becas para los estudiantes también se han aumentado bastante. O sea que si los presupuestos hoy, que ya estarán aprobados, falta el proceso de estos que tiene que pasar por el Senado, yo creo que debemos de estar de enhorabuena y en Telde de una manera especial, que es lo más que a mí me interesa. ¿Dónde está? Bueno, pues estos son unos presupuestos marca Partido Popular. El Partido Popular, el Gobierno, hace una previsión de crecimiento del PIB de 50.000 millones este año. Sin embargo, el límite al que aumenta el gasto de las administraciones públicas se queda en 1.500. O sea, el gasto público, pues seguimos en niveles muy bajos. Estamos en relación al PIB, estamos en los niveles más bajos de los últimos 50 años. Muy por debajo de la media de la zona euro, mientras que en la zona euro la media de inversión pública llega a casi el 50%, en España estamos sobre el 40%. Unos presupuestos que no recogen pues una fiscalidad progresiva donde paguen más los que tienen más y se haga un reparto equitativo de
la riqueza, unos presupuestos que mantienen pues, grandes beneficios fiscales para las grandes fortunas y las grandes empresas, como por ejemplo las SICAPs, mantienen beneficios fiscales a todas estas grandes corporaciones que les permiten eludir impuestos que deberían repercutir en los servicios públicos. Presupuestos que no recogen una subida necesaria de las pensiones públicas, que ahora estamos viendo los pensionistas que se están movilizando en las calles. No recogen pues unas cuotas más razonables para los autónomos, no son unos presupuestos donde se vuelve a recortar todo el servicio público y presupuestos que obviamente, te digo, presupuestos marca Partido Popular. Canarias, y te comentaba antes, me hubiera gustado que hubiera venido alguien de Nueva Canarias, porque nuevamente están tan contentos vendiendo los acuerdos conseguidos con ese ya famoso diputado 176 y curiosamente los acuerdos de los acuerdos que se llegó el año pasado no se han cumplido ni la mitad y ahora mismo pues la situación que tenemos Canarias, pues prácticamente 40% de la población en riesgo de pobreza, pues un tercio del dinero que han pedido es para el descuento de los viajes de avión. José Antonio. Bueno, pues yo estos presupuestos, por no repetir lo que dijo Esther, pues estoy bastante de acuerdo en que el tema de las pensiones, que creo que no se ha revalorizado en su justa medida y demás. Centrándome en el caso de Canarias y sobre todo en cómo se han vendido estos presupuestos para Canarias, lo que más se ha vendido ha sido la bonificación del 75%. Vamos a ver, el 75% es una medida, vamos a decir que positiva, mejora la conectividad de los ciudadanos con la península. Pero vamos a ver, esto es una medida para clase alta y lo que queda de la clase media, porque el que no puede viajar, o sea, el Estado va a financiar, pues te lo venden como el Estado, pero realmente el Estado somos nosotros vamos a financiar a los que viajan y a los que no viajan. O sea, y hay muchos canarios que no han visto ni van a ver un avión en su vida, que lo único que han visto en su vida es paro, hambre, pobreza. Estamos en una situación que hay 250.000 canarios bajo el umbral de la pobreza. Estamos con las pensiones no contributivas más bajas de este país, en Canarias, 350 euros. Y sin embargo están en Madrid negociando viajes a península que se lo podrán permitir aquellos que además de viajar podrán pagar una estancia, un alojamiento y una manutención. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué Canarias estamos hablando? ¿O qué Canarias es la que ven ellos y la que negocian en Madrid? Es verdad que luego dicen, y es cierto, que vienen 400 millones para Canarias porque vienen otras partidas, pero habrá que seguir esa ejecución, porque ya de entrada, si lo que venden es la bonificación de los descuentos aéreos, es que no quieren que se extienda mucho cuánto se negoció en otras partidas, porque a lo mejor hay cierto temor a que se mire lo que se ejecuta y lo que se devuelve. Gregorio. Bueno, si lo que se ha conseguido para Canarias, los planes generales no dejan de ser algo ideológico, y el Partido Popular, sus presupuestos siempre son ideológicos y sobre todo siempre compra los votos a aquellos que necesita, evidentemente los compra porque les dota de aquellas cosas que las comunidades o los partidos demandan para su comunidad, por ejemplo, Canarias, ¿no? Canarias, que son 1.000 y pico millones al final entre Coalición Canaria y todo lo entre carreteras, empleo y tal, y Nueva Canaria. Yo me voy a referir precisamente por ser Telde, y Pepe fue quien lo nombró, con respecto a Telde viene 3,9 millones, de las cuales 1.500.000 es para las escuelas infantiles. Escuelas infantiles de las cuales no tenemos competencia. Es una competencia de la comunidad autónoma. Y yo voy a arreglar 3 escuelas infantiles que 2 no son mías, que son de la comunidad autónoma. O sea, este tipo de cuestiones que dice que te ponen ahí, que queda muy bonito para escuelas infantiles de Telde, oiga, eso está muy bien, pero ¿y el 47% de la no ejecución, que lo dice la Intervención General del Estado, que no lo dice Gregorio Viera, Pepe? La Intervención General del Estado dice que de 1.000 euros que se dotó, en este caso 100, para que sea más claro para la gente, 100 euros que se dotó a Canarias por parte del convenio entre Partido Popular y Nueva Canarias, solamente se vino 53 euros, 43 no vinieron. ¿Dónde están esos 43 euros? En este caso vamos a hablar de millones, que no vino el 43% de la partida del año pasado que se negoció, no vino para Canarias. Y eran cosas tan importantes que ahora vuelven otra vez a ponerla. Por ejemplo, una cosa que Tenerife le llamó la atención hace nada y Coalición Canaria puso el grito en el cielo, era la TF5.
por ejemplo, que tenía dotación presupuestaria y no se hizo. Y el señor Carlos Alonso clama contra todo el mundo. ¿Y sabe lo que contesta nuestro nacionalista de Gran Canaria, de Nueva Canaria? Que el problema de la no ejecución es de Coalición Canaria, porque como el dinero no viene directamente a Telde, ni viene para las carreteras de aquí, sino que pasa financiación del Estado a quien tiene la competencia, que es la comunidad autónoma, y la comunidad autónoma tiene que transferirla, por lo que sea, no lo ha hecho. Con lo cual ha hecho unos presupuestos otra vez. ¿Por qué? Porque para la legislatura ya tienen los presupuestos para la siguiente legislatura, para las elecciones del año que viene, o sea, ya lo tiene todo preparado. Son presupuestos ideológicos que lo ayudan. Y por cierto, gracias a una iniciativa de Ángeles Álvarez, que fue una diputada socialista, que exigió, con ayuda de los grupos de la oposición, que pusiesen los 200 millones, porque nada más que tenían 80, 120 millones más, porque el Estado dijo que en el acuerdo que íbamos a tener, en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, 200 millones para gastar, eran 1.000 millones, pero 200 millones, y ponían 80 de los ministerios, pero los 120 de la comunidad autónoma y las administraciones locales lo tenía que poner cada uno, que no, y se ha dotado al final, y creo que lo único que veo que sale algo de luz es que se ha exigido al gobierno que al menos dote de partidos presupuestarios, pero los demás, como decía es para comprar votos de partidos que apoyen estos presupuestos ideológicos. Tendremos que desarrollar más estos presupuestos, pero el tiempo se nos va volando. Don José, doña Esther, don José Antonio, don Gregorio, gracias a los cuatro por estar con nosotros compartiendo este tiempo de debate, y a ustedes, por supuesto, también 1.000.000 de gracias por estar compartiendo este tiempo de Canal 4 TV, este tiempo de Más que Política, el debate político. El próximo miércoles volveremos nuevamente con todos ustedes aquí en Canal 4 TV.